Hola a todos y todas. Gracias por la oportunidad de hablar en esta ocasión. Este es mi primer intento de hablar en español, así que perdonen mi mala pronunciación. Un buen médico amigo mío en Calcuta me dijo una vez que cada vez que un paciente se sentaba frente a él se sentía como un detective de primera en la esquina de un crimen. Hacer un buen diagnóstico médico requiere las habilidades de un Sherlock Holmes. El libro titulado ¿Quién mató al uso racional de la medicina que se presenta hoy aquí? Está escrito en el estilo de un misterio de asesinato. Se basa realmente en esta información de un profesional de la salud. ¿Cuál fue el crimen? ¿Cuál fue la evidencia disponible? ¿Cuál fue la historia de la víctima? ¿Y qué beneficio obtuvo el culpable al cometer el crimen? Armado con información del paciente y exámenes de diagnóstico, el médico usa su propia experiencia y conocimiento de la capacitación para resolver el misterio y proponer remedios. Sin embargo, el impacto del trabajo del médico depende fundamentalmente de la actitud, los motivos y los sentimientos de la víctima. Poder convencer a la víctima, en este caso, un paciente que se ha acercado al médico con la dolencia, no es tarea fácil. Esto se debe a que las propias experiencias de la víctima, los niveles de conocimiento e incluso la visión del mundo pueden llevar al rechazo del diagnóstico del médico. Incluso si este último es muy preciso en términos de los últimos principios científicos y información. Por ejemplo, el paciente puede querer una resolución más rápida, menos costosa o engrosa de su problema. A menudo, al acudir al médico con nociones preconcebidas sobre la atención médica, la enfermedad y la medicina, es posible que el paciente no esté completamente convencido de la explicación o solución médica ofrecida, o puede haber dudas para aceptar el diagnóstico por miedo y ansiedad también. Los motivos del paciente también pueden ser complejos y contradictorios. Tal vez solo quería hablar con un médico sobre su problema y no estaba realmente interesado en resolver el problema. En este punto, no hay nada en la formación de un profesional de la salud típico que ayude a lidiar con el comportamiento irracional de los pacientes, la gestión de personas, la comprensión de su cultura, tradiciones y formas de pensar no forma parte de los planes de estudios médicos en ningún lugar del mundo. La forma habitual en que los médicos tratan a pacientes tan recios es utilizar su poder para obligarlos a obedecer instrucciones o enfrentarse a algún tipo de castigo. Este es el modelo autoritario y la profesión médica. A menudo es conocida por su comportamiento similar a un régimen militar en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? En primer lugar, creo que deberíamos abandonar la idea de que los resultados de salud son responsabilidad
exclusiva de los profesionales médicos. Sí, los médicos, enfermeras, hospitales, farmacias son una parte esencial de la solución, pero son solo la mitad de la historia. La otra mitad es el hecho de que el contexto social, político, económico y cultural configura el comportamiento de búsqueda de salud de los pacientes. ¿Cuáles son los niveles de desigualdad de ingresos o riqueza en la sociedad? ¿Cuál es la situación de las mujeres a las minorías sexuales? ¿Está generalizada la discriminación racial, étnica o religiosa? ¿Cuál es el nivel de degradación ecológica de donde vive la población? Los animales distintos de los de nuestra especie también son seguros y saludables. Estos no son problemas que los médicos deben resolver. Estos deben ser abordados por los líderes políticos, la sociedad civil y los propios ciudadanos comunes. Para ello, tiene que haber una práctica mucho mayor de la democracia en el contexto de la salud y la medicina. Las voces de los ciudadanos y las comunidades deben escucharse más fuerte y debería haber más recursos y presupuestos asignados para permitir que el público dé forma a las políticas de salud y relacionadas, que actualmente son decididas en su totalidad por pequeños grupos de expertos médicos. También necesitamos una sociedad mucho más tolerante, paciente y compasiva para que sea posible el uso apropiado de los medicamentos. No es un camino fácil, pero es la única forma en que los propios profesionales médicos pueden cumplir con su juramento de no hacer daño y contribuir de manera efectiva al bienestar de todas las formas de vida en nuestro planeta. Muchas gracias.